¿Crees que ya lo sabes todo sobre la selección española? Pues prepárate, porque detrás de La Roja existen historias tan increíbles que parecen inventadas. Desde un rey que eligió el color de la camiseta, hasta récords mundiales, goleadas históricas, supersticiones y jugadores que cambiaron para siempre la historia del fútbol. Y cuidado, porque uno de los últimos datos demuestra que España logró algo que muy pocas selecciones podrán repetir jamás. Así que quédate hasta el final y dime en los comentarios cuántos de estos datos conocías realmente. Comenzamos. España no siempre vistió de rojo. Hoy todos identificamos a España por su camiseta roja, pero en realidad no siempre fue así. En sus primeros años, la selección llegó a utilizar uniformes completamente blancos e incluso con diferentes combinaciones de colores dependiendo del torneo. El rojo terminó convirtiéndose en el color oficial por representar uno de los colores principales de la bandera española. Desde entonces nació el apodo que hoy conoce todo el mundo, La Roja. Y hablando de ese color, ¿sabías que existe una historia muy curiosa sobre quién lo eligió? Un rey tuvo mucho que ver con la camiseta roja. Cuando España iba a participar en los Juegos Olímpicos de Amberes de 1920 necesitaba un uniforme oficial. La leyenda cuenta que el rey Alfonso XIII apoyó que el equipo utilizara una camiseta roja inspirada en uno de los antiguos estandartes de la corona de Aragón. Desde aquel torneo, el rojo terminó convirtiéndose en la identidad de la selección. Y precisamente en esos Juegos ocurrió algo histórico. España ganó una medalla en su primer torneo oficial. El primer torneo internacional que disputó España fueron los Juegos Olímpicos de 1920. ¿Y sabes cómo le fue? Contra todo pronóstico consiguió la medalla de plata. No estaba nada mal para una selección que apenas comenzaba su historia. Imagina debutar internacionalmente y terminar entre los mejores del mundo. Pero lo más curioso fue quién marcó el primer gol oficial. El primer goleador de España. El primer gol oficial en la historia de la selección española lo anotó Patricio Arabolaza. Ocurrió el 28 de agosto de 1920 frente a Dinamarca. Ese gol no solo significó una victoria, también fue el inicio de más de 100 años de historia llenos de leyendas. Y hablando de comienzos, hubo un torneo que cambió para siempre el prestigio de España. La primera gran conquista europea. Durante muchos años España era considerada una selección talentosa, pero incapaz de ganar títulos importantes. Todo cambió en 1964. Ese año conquistó por primera vez la Eurocopa derrotando nada menos que a la Unión Soviética. Aquella victoria convirtió a España en campeona de Europa por primera vez. Aunque lo realmente impresionante estaba por llegar décadas después. España hizo algo que ninguna selección europea había conseguido. Entre 2008 y 2012 ocurrió una de las etapas más dominantes de toda la historia del fútbol. España ganó la Eurocopa 2008, el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012. 3 grandes torneos consecutivos. Ninguna otra selección europea había logrado algo semejante. Y aquí quiero preguntarte, ¿crees que volveremos a ver una selección tan dominante? Escríbelo en los comentarios, porque el siguiente dato demuestra que ese equipo era prácticamente imparable. España llegó a estar invicta durante años. Entre 2007 y 2009 España acumuló una racha impresionante. Llegó a sumar 35 partidos consecutivos sin perder. En aquel momento igualó el récord mundial de imbatibilidad. Cada partido parecía confirmar que nadie podía detener a aquella generación dorada. Pero si hubo algo que enamoró al planeta entero, fue su forma de jugar. El famoso tiki-taka conquistó el mundo. Cuando se habla del fútbol español hay una palabra que aparece inmediatamente. El tiki-taka. Aunque muchos creen que nació con la selección, en realidad fue perfeccionado gracias al estilo desarrollado por varios clubes españoles. La Roja llevó esa idea al máximo nivel. Posesiones larguísimas, pases rápidos, paciencia infinita, y rivales desesperados persiguiendo el balón. ¿Tú crees que el tiki-taka sigue siendo efectivo hoy en día? Te leo en los comentarios. Porque el siguiente dato demuestra lo dominante que llegó a ser. España ganó un mundial, sin marcar demasiados goles. Normalmente los campeones del mundo anotan muchísimos goles. España hizo exactamente lo contrario. En Sudáfrica 2010 solo marcó 8 goles durante todo el torneo. Sí, 8, pero aún así terminó levantando la Copa del Mundo. La clave no era hacer muchos goles. La clave era que casi nadie podía hacerle uno. Y precisamente la final dejó una imagen inolvidable. El gol más importante de su historia. Minuto 116. Final del Mundial 2010. Todo parecía dirigirse a los penales. Entonces apareció Andrés Iniesta, controló el balón, disparó, y convirtió el gol más importante en la historia de la selección española.
Millones de personas recuerdan todavía aquella celebración con la camiseta dedicada a Dani Jarque, un momento cargado de emoción que trascendió el deporte. Si hasta aquí ya descubriste algún dato que no conocías, deja un balón de fútbol en los comentarios para saber que sigues viendo el video. Si llegaste hasta aquí, significa que eres de los verdaderos fanáticos del fútbol. La mayor goleada de su historia. ¿Te imaginas ver a tu selección marcar gol tras gol, sin que el rival pueda responder? Pues eso fue exactamente lo que ocurrió el 21 de diciembre de 1933. España derrotó a Bulgaria por un impresionante 13-0, la mayor goleada oficial en toda la historia de la selección. Lo curioso es que en aquella época el fútbol era mucho más físico, los campos estaban lejos de ser perfectos y los balones pesaban muchísimo más que los actuales. Aún así, España ofreció un auténtico espectáculo. Y hablando de goles, el siguiente récord pertenece a un delantero que tardó muchos años en ser superado. David Villa sigue siendo el máximo goleador. Han pasado muchísimas estrellas por la selección española. Raúl, Fernando Torres, Morata, Iniesta, Silva, pero nadie ha conseguido marcar más goles que David Villa. El Guaje anotó 59 goles con la selección nacional, una cifra que todavía nadie ha podido superar. Lo más impresionante es que muchos de esos goles llegaron en los partidos más importantes. Para muchos aficionados, sigue siendo el mejor delantero que ha vestido la camiseta de España. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Quién ha sido el mejor delantero en la historia de España? Te leo en los comentarios. Porque el siguiente récord pertenece a un portero que parecía tener un imán en los guantes. Iker Casillas y sus porterías a cero. Cuando se habla de leyendas de la portería, es imposible no mencionar a Iker Casillas. Durante su carrera con la selección consiguió más de 100 victorias internacionales y mantuvo su portería imbatida en decenas de ocasiones. Su seguridad bajo los tres palos fue una de las claves para conquistar la Eurocopa de 2008 y el Mundial de 2010. Muchos recuerdan sus paradas, pero una de ellas cambió completamente la historia del fútbol español. Sí, aquella increíble intervención frente a Arjen Robben en la final del Mundial. Si ese balón entraba, quizá hoy estaríamos contando una historia completamente diferente. España tardó más de 80 años en ganar un Mundial. La selección española disputó su primer partido oficial en 1920. Sin embargo, tuvo que esperar 90 años para levantar por primera vez la Copa del Mundo. Durante décadas, el equipo fue considerado una selección con muchísimo talento, pero incapaz de rendir cuando más importaba. Por eso el Mundial de Sudáfrica 2010 no solo fue un título. Fue el final de una espera que parecía eterna. Y lo curioso es que ese campeonato empezó de la peor manera posible. Perdieron el primer partido, y terminaron siendo campeones. Aquí viene un dato que muy pocos recuerdan. España comenzó el Mundial de 2010 perdiendo contra Suiza por 1-0. Muchos aficionados pensaban que aquella generación había fracasado. Las críticas no tardaron en aparecer. Pero en lugar de hundirse, el equipo reaccionó de forma espectacular. Ganó todos los partidos restantes. Y terminó levantando la Copa del Mundo. Una demostración perfecta de que un mal comienzo no siempre significa un mal final. ¿Te acuerdas dónde viste esa derrota contra Suiza? Cuéntamelo en los comentarios, porque ahora llega una curiosidad bastante inesperada. Hubo un mundial donde España no llevaba el escudo actual. Si observas fotografías antiguas de la selección española notarás algo muy curioso. El escudo de la camiseta ha cambiado en varias ocasiones a lo largo de la historia. Esto ocurrió debido a los diferentes momentos políticos que vivió el país durante el siglo XX. Cada modificación reflejaba la etapa histórica que atravesaba España. Es increíble cómo una simple camiseta puede contar tanto sobre la historia de un país. Pero el siguiente dato demuestra que el fútbol español también sabe romper récords de juventud. Gavi hizo historia siendo un adolescente. Cuando Gavi debutó con la selección española apenas tenía 17 años. Con esa edad se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes en vestir la camiseta nacional. Poco después también marcó su primer gol con España siendo todavía un adolescente. Su irrupción recordó a muchos aficionados a aquellas generaciones que aparecieron de la nada para convertirse en estrellas mundiales. Y hablando de jóvenes, hubo otro futbolista que sorprendió todavía más. Lamine Yamal rompió todos los esquemas. Si pensabas que el récord de juventud de Gavi era impresionante, espera a escuchar esto. Lamine Yamal debutó con la selección española siendo apenas un adolescente y, además, marcó un gol en su primer partido oficial. Con ello se convirtió en el goleador más joven en la historia de España. Muchos creen que apenas estamos viendo el comienzo de una carrera que puede marcar una época. Pero ahora viene un dato que seguramente no imaginabas.
España llegó a jugar más de 1000 partidos internacionales. Muy pocas selecciones pueden presumir de semejante trayectoria. Después de más de un siglo de historia, España ha disputado más de 1000 encuentros internacionales entre amistosos, Eurocopas, Mundiales y otras competiciones. Eso significa que millones de aficionados han visto pasar generaciones completamente diferentes. Desde futbolistas que jugaban con botas de cuero hasta las estrellas actuales. Y precisamente esa historia explica el siguiente dato. España ha tenido varias generaciones de oro. Cuando alguien habla de la generación dorada, casi todos piensan en Xavi, Iniesta, Casillas o Puyol. Pero la realidad es que España ha tenido varias generaciones históricas. La de los años 20 que sorprendió al mundo. La campeona de Europa en 1964. La inolvidable generación de 2008 a 2012. Y la nueva camada encabezada por jóvenes como Pedri, Gavi, Nico Williams y Lamine Yamal, que busca escribir su propio capítulo. La pregunta es inevitable. ¿Crees que esta nueva generación podrá igualar lo que hicieron Xavi e Iniesta? Escríbelo abajo, porque quiero leer todas las opiniones. España fue la primera selección en ganar un mundial fuera de su continente. Hasta 2010, ninguna selección europea había logrado conquistar un mundial disputado fuera de Europa. Todo cambió en Sudáfrica. España rompió esa barrera al vencer a Países Bajos en la final y convertirse en la primera selección europea en levantar la Copa del Mundo en otro continente. Aquella victoria demostró que el dominio europeo ya no dependía del lugar donde se jugara el torneo. Y hablando de romper barreras, el siguiente dato demuestra que España no solo ganaba, también dominaba el balón como nadie. Hubo partidos donde el rival casi no tocó el balón. Durante la época del tiki-taka hubo encuentros en los que España llegó a superar el 75% de posesión. En algunos momentos parecía que el rival simplemente perseguía sombras. Los comentaristas bromeaban diciendo que, si querías tocar el balón, primero tenías que pedírselo a Xavi o a Iniesta. Ese estilo desesperaba a los adversarios y maravillaba a los aficionados. Pero ahora viene una curiosidad que muy pocos recuerdan. El único mundial que ganó fue con 7 victorias seguidas. Después de perder el debut frente a Suiza, España ganó absolutamente todos los partidos restantes. Derrotó a Honduras, venció a Chile, eliminó a Portugal, después dejó fuera a Paraguay. Superó a Alemania, y finalmente derrotó a Países Bajos en la gran final. 6 triunfos consecutivos después del tropiezo inicial que terminaron escribiendo la página más gloriosa de su historia. ¿Con cuál de esos partidos te quedas? Personalmente, muchos aficionados consideran que la semifinal contra Alemania fue una auténtica exhibición. El récord de Sergio Ramos. Hablar de Sergio Ramos es hablar de historia. Durante años fue el jugador con más partidos disputados con la selección española, superando la barrera de los 180 encuentros internacionales. Lo impresionante no era solo la cantidad de partidos, era el liderazgo, la intensidad, y la capacidad de aparecer cuando el equipo más lo necesitaba. Muchos lo consideran el mejor defensa que ha tenido España. Pero quiero saber tu opinión. ¿Sergio Ramos o Carles Puyol? Déjalo en los comentarios. España ganó una Eurocopa con una goleada histórica. La final de la Eurocopa 2012 quedó grabada para siempre. España derrotó a Italia por 4-0. Nunca antes una final de la Eurocopa había terminado con una diferencia tan amplia. Aquella noche quedó claro que la generación dorada estaba en la cima del fútbol mundial. Xavi, Iniesta, Silva, Torres, Alba, todos ofrecieron una auténtica clase magistral. Pero lo más curioso llegó después. Fernando Torres hizo historia en 2 Eurocopas. Fernando Torres no solo fue uno de los delanteros más queridos de España. También marcó en 2 finales diferentes de la Eurocopa. Primero anotó el gol que dio el título en 2008 frente a Alemania. Y 4 años después volvió a marcar en la final contra Italia. Muy pocos futbolistas pueden presumir de algo parecido. Por eso, el niño siempre tendrá un lugar especial en la historia de la Roja. España llegó a ser la número 1 del mundo. Hubo una época en la que nadie discutía quién era la mejor selección del planeta. España ocupó el primer lugar del ranking FIFA durante varios años gracias a sus títulos y su impresionante regularidad. Era el equipo que todos querían vencer. Y también el equipo al que todos intentaban copiar. Pero ahora viene una curiosidad que demuestra hasta dónde llegó su influencia. Muchos equipos intentaron copiar el tiki-taka. Después del éxito de España entre 2008 y 2012, decenas de clubes y selecciones intentaron imitar su estilo. Todos querían jugar con posesiones largas, pases rápidos y dominio absoluto del balón. Sin embargo, muy pocos lo consiguieron, porque el secreto no era solo el sistema. Era tener futbolistas como Xavi, Iniesta, Busquets,
Xabi Alonso, David Silva y Cesc Fábregas jugando juntos. Una combinación que probablemente no volveremos a ver en mucho tiempo. La generación más exitosa cambió la historia del fútbol. Entre 2008 y 2012 España no solo ganó títulos. Cambió la forma en que el mundo entendía este deporte. Hasta entonces, muchos pensaban que solo se podía ganar jugando de forma física o muy directa. España demostró que también era posible conquistar el mundo con inteligencia, paciencia y precisión. Su estilo inspiró entrenadores, academias y selecciones de todos los continentes. Muy pocos equipos pueden decir que cambiaron la historia del fútbol. España es uno de ellos. Y ahora sí, llega el último dato. La Roja logró una hazaña que casi nadie ha repetido. De todos los récords de España, hay uno que sigue siendo el más impresionante. Conseguir Eurocopa, Mundial y Eurocopa de manera consecutiva. 3 grandes títulos internacionales seguidos. No hablamos simplemente de ganar. Hablamos de dominar el fútbol mundial durante 4 años completos. Muchos expertos consideran aquella selección como una de las 3 mejores de todos los tiempos. Y la gran pregunta es, ¿crees que alguna selección volverá a lograr algo parecido? ¿Brasil, Argentina, Francia, Alemania, o simplemente fue una generación irrepetible? Y hasta aquí los 30 datos curiosos sobre la selección española. Si aprendiste algo nuevo, deja un España en los comentarios para saber quién llegó hasta el final. También quiero que respondas estas 3 preguntas. ¿Cuál ha sido el mejor jugador de la historia de España? ¿Qué selección ha sido mejor? ¿La España de 2008 a 2012 o la Argentina campeona del mundo de 2022? ¿Y cuál de los 30 datos fue el que más te sorprendió? Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí encontrarás las historias, curiosidades y datos más increíbles del mundo del fútbol. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.